Si en este momento esa persona está con alguien más y aún así no puedes dejar de pensar en si volverá, hay una razón para eso, y no tiene nada que ver con la suerte ni con el destino. La mayoría de las personas cree que cuando alguien se va y empieza una relación nueva, esa historia simplemente se cerró. Piensan que el tiempo compartido se archivó en algún lugar de la memoria y que, mientras haya otra persona de por medio, no hay nada que hacer más que aceptarlo y seguir. Es una idea cómoda, ordenada, fácil de explicar. El problema es que no coincide con lo que realmente ocurre dentro de la mente de alguien que se fue sin haber cerrado del todo lo que sentía. Porque una cosa es el cuerpo, y otra muy distinta es lo que queda sin resolver por dentro. Alguien puede estar compartiendo su día a día con otra persona, puede incluso sonreír en fotos, presentarla a su familia, construir una rutina nueva, y aún así seguir cargando, en algún rincón que no controla del todo, una pregunta que nunca terminó de responderse sobre ti. Eso no es una fantasía. Es un mecanismo psicológico bien documentado, y en este video vas a entender exactamente cómo funciona, por qué no depende de que la otra relación fracase, y qué significa realmente cuando alguien vuelve a buscar a quien dejó atrás. El error más común es pensar que una nueva relación borra la anterior, que si él o ella está con alguien más, entonces ya no queda espacio emocional para nadie más. Pero la mente humana no funciona por compartimentos que se cierran de golpe. Funciona por asuntos resueltos y asuntos pendientes. Y cuando algo queda pendiente, sigue activo, aunque la persona esté ocupada con otra cosa. Ese es el punto exacto donde empieza todo lo que vas a entender hoy. El patrón que hace que alguien regrese no es el amor que sintió por ti en su momento más bonito. Es lo que quedó sin cerrar. Y eso es mucho más poderoso y mucho más silencioso de lo que la mayoría se imagina. Cuando una relación termina de forma abrupta, o con preguntas sin responder, o con una despedida que se sintió incompleta, la mente no la archiva como un capítulo terminado, la guarda como un capítulo abierto. Y los capítulos abiertos reclaman atención, aunque uno esté leyendo otro libro al mismo tiempo. A esto los psicólogos lo relacionan con algo llamado efecto de la tarea inconclusa. Recordamos y seguimos procesando con más intensidad aquello que quedó sin terminar, mucho más que aquello que sí llegó a un cierre claro. Una relación que terminó en calma, con las cosas dichas, con ambos entendiendo el final, tiende a quedar en paz en la memoria. Pero una relación que terminó en medio de dudas, de silencios, de un no sé si esto era lo correcto, se queda dando vueltas. Y aquí conviene ser precisos, porque esto no es lo mismo que extrañar. Extrañar es un sentimiento pasajero, una nostalgia que aparece con una canción o una fecha señalada y se va. Lo que hace que alguien vuelva, incluso estando con otra persona, es distinto. Es la sensación de que hay algo sin resolver en la propia historia, algo que la persona nueva no puede llenar porque no tiene nada que ver con ella. No es una comparación. Es un vacío con forma propia. Silvia Olmedo suele explicar algo parecido cuando habla del apego. Esa forma en que aprendemos, desde muy temprano, a interpretar el afecto del otro, a leer si estamos seguros o no dentro de un vínculo, y a cargar con esa lectura mucho después de que la relación terminó. El apego no se apaga simplemente porque la otra persona decide empezar algo nuevo. Sigue ahí, como una huella, esperando ser procesada. Esto explica por qué alguien puede estar en una relación nueva, cumplir con todo lo que se espera de ella, y sin embargo seguir volviendo, en la mente, al vínculo anterior. No porque ame menos a quien tiene al lado ahora, sino porque hay una parte de esa historia pasada que su sistema emocional todavía no logró cerrar del todo. Y cuando algo no está cerrado, sigue generando preguntas. Si alguna vez sentiste que esa persona, aunque estaba con alguien más, seguía pendiente de ti de una forma que no encajaba con el relato de ya lo superó, no estabas imaginando cosas. Percibiste algo real. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Piensan que la presencia de otra persona anula esa sensación,
cuando en realidad la sensación y la relación nueva pueden convivir incómodamente dentro de la misma persona. Este patrón se vuelve todavía más claro cuando se observa cómo aparece en el silencio. Porque el silencio de alguien que se fue no es un dato neutro, es información, si se sabe leer. Hay dos tipos de silencio después de una ruptura. Está el silencio de quien realmente cerró el capítulo, un silencio tranquilo, sin tensión, que no busca nada porque no necesita nada. Y está el silencio de quien evita, porque acercarse le recordaría algo que prefiere no sentir. Ese segundo silencio no es indiferencia, es una forma de protección. La persona guarda distancia precisamente porque el vínculo sigue teniendo carga, y esa carga es incómoda de sostener, sobre todo si ya está intentando construir algo con alguien más. Por eso, cuando alguien que está en una relación nueva evita cualquier contacto contigo de una manera casi exagerada, cuando bloquea, cuando borra, cuando actúa como si tu nombre no pudiera pronunciarse, en muchos casos no es la señal de un cierre real. Es, con frecuencia, la señal contraria. La de alguien que sabe que si se permite un mínimo de cercanía, algo sin resolver va a salir a la superficie. La indiferencia genuina no necesita tanto esfuerzo. El esfuerzo aparece cuando hay algo que defender. Esto no significa que cada silencio esconda un regreso garantizado, y es importante decirlo con claridad, porque este patrón no habla de certezas, habla de mecanismos. Lo que sí es cierto es que el silencio cargado de esfuerzo cuenta una historia distinta a la del silencio tranquilo, y aprender a distinguirlos te da algo que antes no tenías: la capacidad de leer lo que ocurre sin depender de lo que la otra persona diga en voz alta. La distancia funciona de una manera parecida, aunque con otra textura. Cuando alguien se aleja después de haber compartido algo importante contigo y luego empieza una relación nueva relativamente rápido, es fácil interpretar eso como una señal de que nunca importaste demasiado. Pero la psicología del apego describe algo distinto en muchos de estos casos. La relación nueva funciona, para quien se fue, como una forma de regulación emocional, es decir, como una manera de calmar la incomodidad que dejó la ruptura anterior, sin necesariamente haber procesado esa ruptura. Esto es más común de lo que parece, sobre todo en personas con un estilo de apego ansioso o evitativo, que tienden a buscar a alguien nuevo no porque hayan encontrado algo mejor, sino porque la soledad después de una ruptura activa una alarma interna difícil de tolerar. La relación nueva llega, entonces, como un parche, no como una elección construida desde la claridad. Y los parches, tarde o temprano, dejan ver la herida que estaban cubriendo. Esto explica por qué, con el paso de los meses, algunas personas empiezan a sentir que la relación nueva no las llena de la forma en que esperaban. No es que la persona nueva haga algo mal, es que el vínculo anterior sigue activo por dentro, sin resolver, y ninguna relación puede competir con un asunto pendiente que ni siquiera se ha nombrado. Si esto resuena contigo, si has sentido que esa persona parecía estar bien con alguien más, pero algo en su forma de mirarte, de escribirte, de mencionarte, no encajaba con esa historia, no estabas exagerando. Estabas percibiendo una inconsistencia real entre lo que la persona mostraba hacia afuera y lo que seguía sin resolver hacia adentro. Ahora bien, aquí es donde este patrón se vuelve más específico y donde conviene mirar el conflicto, porque el conflicto es otro de los lugares donde este mecanismo se hace visible. Cuando una relación termina después de discusiones intensas, de reproches, de cosas dichas con dolor, la mente tiende a quedarse fijada en esos últimos momentos. Pero curiosamente, con el tiempo, ese mismo conflicto empieza a filtrarse. La memoria humana no es una grabadora fiel, tiende a suavizar lo negativo y a resaltar lo positivo, sobre todo cuando ha pasado suficiente tiempo como para que el dolor inmediato haya bajado de intensidad. A esto se le conoce como sesgo de positividad retrospectiva, y es una de las razones por las que alguien puede recordar, meses después, una relación que terminó mal, con una nostalgia que en su momento hubiera sido impensable. Esto significa que la persona que se fue enojada
la que dijo que nunca más quería saber nada de ti, puede, con el tiempo, empezar a recordar otra versión de esa historia. Una donde los buenos momentos pesan más que el conflicto que provocó la ruptura. Y si en ese proceso ya está con alguien más, ese recuerdo suavizado no desaparece, simplemente convive, incómodamente, con la relación actual. Este es exactamente el tipo de proceso que casi nadie te explica cuando hablas del tema con quienes te rodean, porque la mayoría reduce todo a si te quería, no se hubiera ido con otra persona, sin entender que el vínculo emocional y la decisión práctica de estar con alguien no siempre avanzan al mismo ritmo. Alguien puede tomar la decisión práctica de empezar de nuevo, mientras su procesamiento emocional de la relación anterior sigue, literalmente, sin terminar. Y aquí aparece otro elemento importante: el miedo. Porque muchas veces lo que impide que alguien vuelva a buscarte de inmediato no es la falta de sentimiento, sino el miedo a lo que ese sentimiento significa. Volver implicaría admitir que la decisión de irse no resolvió lo que se suponía que iba a resolver. Implicaría enfrentar la incomodidad de reconocer un error, o al menos una elección incompleta, frente a sí mismo y frente a otros. Y para muchas personas, ese tipo de reconocimiento es más difícil de sostener que simplemente quedarse en una relación nueva que, aunque no resuelva lo de fondo, evita esa confrontación. Este miedo tiene una raíz que va más atrás de la ruptura contigo. Casi siempre se conecta con heridas más antiguas. Experiencias donde admitir una equivocación se sintió como un fracaso personal, o donde mostrar vulnerabilidad trajo consecuencias dolorosas. Las personas que crecieron en entornos donde el error no se toleraba con calma, sino que se castigaba con distancia, crítica o vergüenza, suelen desarrollar una resistencia enorme a reconocer, incluso ante sí mismas, que se equivocaron al alejarse de alguien. Prefieren sostener la versión de «estoy bien, seguí adelante», aunque por dentro haya una historia mucho más complicada. Esto no busca justificar el daño que una ausencia así puede provocar en quien se quedó esperando respuestas. Busca explicar el mecanismo para que puedas dejar de interpretar ese silencio o esa distancia como prueba de que nunca importaste, cuando en realidad, en muchos casos, es prueba de todo lo contrario, de que importaste demasiado como para que esa persona supiera cómo manejarlo. Y quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de que hay algo inconcluso, de que la historia no terminó como debía, aun cuando en la superficie parezca que sí terminó. Esa sensación no nace de la ilusión, nace de percibir, aunque sea de forma difusa, que hay procesos emocionales en la otra persona que todavía no llegaron a su punto final. Ahora, es fundamental decir algo con toda claridad, porque este video no está construido para alimentar una espera pasiva. Entender este patrón no significa que debas quedarte esperando a que esa persona resuelva su proceso interno. El conocimiento que estás adquiriendo aquí no es una invitación a poner tu vida en pausa. Es, más bien, una herramienta para dejar de sentirte confundido, para dejar de preguntarte si estabas loco por percibir algo que nadie más validaba, y para poder mirar la situación con la claridad que da entender cómo funciona realmente la mente humana, en lugar de la que dan las versiones simplificadas que circulan sobre el amor y las rupturas. Porque aquí está una de las capas más importantes de todo este patrón. El regreso, cuando ocurre, casi nunca llega en el momento en que la otra persona más lo necesita a nivel de conveniencia. Llega cuando su proceso interno alcanza un punto de saturación, cuando la relación nueva deja de funcionar como distracción y empieza a exponer, sin quererlo, todo lo que no se resolvió antes. Eso puede tardar semanas, meses o incluso años y depende de factores que no tienen nada que ver contigo. La capacidad de esa persona para tolerar la incomodidad, su historia de apego, su forma de relacionarse con el error, su entorno. Esto es importante porque cambia por completo la pregunta que probablemente te has hecho todo este tiempo. La pregunta no debería ser ¿volverá?, como si fuera un evento aislado que depende del azar. La pregunta más útil es ¿por qué me cuesta tanto soltar la idea de que podría volver, incluso sabiendo que no depende de mí?
Y la respuesta, casi siempre, tiene que ver con tu propio proceso, no con el del otro. Porque aquí hay algo que se conecta directamente con el trabajo de autoconocimiento del que habla Silvia Olmedo cuando explica la autoestima. Mientras tu tranquilidad dependa de lo que la otra persona decida hacer con su historia pendiente, vas a seguir entregándole el control de tu presente a alguien que ni siquiera está resolviendo activamente esa historia. La claridad que estás ganando en este video no sirve para calcular cuándo va a volver. Sirve para que dejes de necesitar esa respuesta para sentirte en paz. Esto lleva a otra capa de este mismo patrón, una que casi nunca se menciona: el papel que cumple la idealización en todo este proceso. Cuando alguien se aleja de ti y no logra procesar del todo esa ausencia, tiende, con el tiempo, a idealizarte. No te recuerda cómo eras en los momentos difíciles, te recuerda como una versión más simple, más cómoda, casi siempre más generosa contigo de lo que la realidad fue. Esa idealización no es un halago genuino, es un mecanismo de defensa. Es más fácil sostener el recuerdo de una versión idealizada de ti que enfrentar la complejidad real de por qué la relación no funcionó, o de por qué se fue en el momento en que se fue. Esto también explica por qué, cuando alguien finalmente regresa después de un tiempo, muchas veces se encuentra con que la persona que dejó atrás ya no es exactamente la misma. Y no porque tú hayas cambiado de forma drástica, sino porque el tiempo que pasaste sin esa relación te permitió construir algo propio, algo que no dependía de esperar. La ironía de este patrón es que, en muchos casos, la persona que regresa lo hace justo cuando quien se quedó ya dejó de necesitar ese regreso para sentirse completo. Esto no es una casualidad ni una jugada del destino. Tiene una explicación bastante concreta. Cuando dejas de proyectar tu bienestar hacia una posibilidad externa, tu energía emocional deja de estar anclada en la espera, y eso, sin que lo busques, cambia la forma en que te presentas ante la vida y ante los demás. Las personas notan esa diferencia, aunque no sepan nombrarla, y a veces eso mismo es lo que reactiva el interés de quien se fue. No porque hayas hecho algo para lograrlo, sino porque dejaste de necesitar hacerlo. Aquí conviene detenerse en algo que suele generar mucha confusión: la diferencia entre que alguien vuelva a buscarte y que alguien merezca ser recibido de vuelta. Este video te está explicando un mecanismo psicológico. No te está diciendo que ese regreso, si ocurre, sea automáticamente bueno para ti. Entender por qué alguien podría volver no es lo mismo que decidir que deberías esperarlo con los brazos abiertos. Son dos cosas completamente distintas, y confundirlas es uno de los errores más comunes en este tipo de situaciones. Muchas personas, al entender que la otra parte sigue teniendo algo sin resolver, sienten una especie de alivio inmediato, como si eso ya garantizara un reencuentro con final feliz. Pero un regreso motivado por algo sin resolver no es, por sí solo, sinónimo de un vínculo sano. A veces el regreso llega, pero llega con la misma inmadurez emocional que provocó la ruptura en primer lugar. La persona vuelve, pero no ha cambiado su forma de manejar el miedo, el conflicto o el compromiso. Y si eso ocurre, recibirla de vuelta sin ver con claridad ese patrón puede significar repetir exactamente el mismo ciclo, solo que con más desgaste emocional acumulado. Por eso, la parte más valiosa de todo lo que has escuchado hasta aquí no es la posibilidad de un regreso. Es la capacidad de reconocer, si ese regreso ocurre, si viene acompañado de un cambio real en la forma en que esa persona se relaciona con el conflicto, con el miedo y con la vulnerabilidad, o si simplemente viene motivado por la incomodidad de un asunto sin cerrar, sin ninguna transformación de fondo. Esa distinción lo cambia todo. Y esto conecta con otra capa importante. Las heridas del pasado, tanto las tuyas como las de la otra persona, son las que terminan definiendo si un eventual regreso puede convertirse en algo sano, o si simplemente repite el mismo patrón disfrazado de segunda oportunidad. Si la ruptura ocurrió porque esa persona no supo manejar el compromiso y no ha hecho ningún trabajo consciente sobre eso, el regreso, si llega, va a traer la misma dificultad para comprometerse.
Si ocurrió porque tú tolerabas comportamientos que te dañaban con tal de no perder el vínculo y no has trabajado en reconocer tu propio valor, el regreso, si llega, puede encontrarte dispuesto a tolerar lo mismo otra vez. Esta es la verdadera utilidad de entender este patrón. No te prepara para recibir un regreso a cualquier costo. Te prepara para reconocerlo con claridad si ocurre y para decidir, desde un lugar de conciencia y no de necesidad, si ese regreso merece un espacio en tu vida actual. Si alguna vez te preguntaste por qué, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de que había otra persona de por medio, seguías sintiendo que algo entre ustedes no estaba realmente terminado, ahora tienes una explicación que no depende de la esperanza ciega ni de la casualidad. Tienes un mecanismo psicológico real, documentado, que explica por qué los vínculos con asuntos sin resolver siguen activos aunque la vida siga avanzando alrededor de ellos. Y llegados a este punto, es momento de reunir todo lo que hemos recorrido. El patrón que explica por qué alguien puede volver a buscarte, incluso estando con otra persona, no tiene que ver con el destino ni con fórmulas mágicas. Tiene que ver con algo mucho más humano. Los capítulos que no se cierran del todo siguen reclamando atención, aunque uno esté ocupado viviendo otra historia encima. El silencio cargado de esfuerzo cuenta algo distinto al silencio tranquilo. La distancia, muchas veces, funciona como protección frente a un vínculo que todavía duele. El conflicto se suaviza con el tiempo, y lo que quedó mal resuelto tiende a resurgir cuando baja la intensidad del dolor inicial. El miedo a admitir un error puede mantener a alguien en una relación que no resuelve nada de fondo, y la idealización convierte, con el paso del tiempo, a quien se quedó atrás en un recuerdo mucho más simple de lo que la relación real llegó a ser. Ahora tienes una forma de reconocer este patrón la próxima vez que lo veas, en tu propia historia o en la de alguien cercano. La próxima vez que sientas que hay una inconsistencia entre lo que alguien muestra hacia afuera y lo que parece sentir hacia adentro, vas a poder nombrarlo, en lugar de quedarte con la sensación confusa de no entender qué está pasando. Y eso, nombrar lo que antes solo sentías sin saber explicar, es en sí mismo una forma de recuperar poder sobre tu propia historia. Pero la enseñanza más importante de todo este recorrido es esta. Tu bienestar no puede quedar suspendido en la espera de que alguien más resuelva lo que dejó pendiente. Puedes entender perfectamente por qué alguien podría volver y al mismo tiempo elegir construir tu vida sin que ese regreso sea la condición para sentirte en paz. Esa es la verdadera forma de autoconocimiento de la que hablamos hoy. No la que te da certezas sobre el otro, sino la que te devuelve claridad sobre ti mismo. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí, escuchando algo que quizás llevabas tiempo necesitando entender con palabras propias. Si esto te ayudó a nombrar algo que sentías desde hace tiempo, considera suscribirte al canal, porque en los próximos videos vamos a seguir explorando estos patrones que casi nadie explica con claridad, esos que determinan por qué las personas actúan como actúan en los vínculos que más nos importan. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que se conecta directamente con esto. ¿Qué pasa en la mente de alguien cuando, después de idealizar a quien dejó atrás, finalmente decide dar el paso de regresar? ¿Y por qué ese momento revela mucho más de lo que parece a simple vista? Por ahora, quédate con esto. No todo lo que no se cierra vuelve. Pero todo lo que vuelve, primero tuvo que quedar sin cerrar.